Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Espero muy bien. Mi nombre es Franco, soy italiano, vivo en Italia junto con mi familia. Estoy casado hace 28 años con Lori, tenemos 3 hijos, Stefano, Daniela y Noemi, y hace 8 años estamos sirviendo a Dios con el ministerio de Palabra de Vida. Hemos sido pastores de una iglesia aquí en el pueblo donde vivimos, una iglesia que hemos visto nacer y crecer. Y estamos muy contentos de la forma en que Dios nos está dando el privilegio y el gozo de poderlo servir en medio de la juventud italiana con muchas necesidades. Estoy también muy agradecido a Dios por darme el privilegio de poder compartir contigo algo de su palabra. Y el pasaje de hoy está en Hechos capítulo 13 del versículo 14 al versículo 25. Así que vamos a leer juntos este pasaje y después le voy a compartir algo que Dios puso en mi corazón. Versículo 14 entonces. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia un territorio. Después, por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador, a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que sois? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. De este hermoso pasaje quisiera destacar algunas cosas que me han hecho reflexionar hoy. Son características de Dios que vemos y veo por lo menos reflejada en la vida de Pablo también. Y si pudiera elegir una palabra clave para entender y destacar estas características, yo he elegido una palabra que es esta: ser intencional. Hacer algo deliberado, no casual, sino por voluntad. Pablo ha sido muy intencional en ir a la sinagoga en el día de reposo de sábado, porque ahí estaban muchas personas. Ha sido intencional cuando los principales dieron la oportunidad a quien quería de poder tener una palabra de exhortación, y Pablo levanta su mano. Pablo comienza a hablar de Dios y le cuenta algo muy interesante que desde mi punto de vista es algo que vemos reflejado en la vida de Pablo: el ser intencional. Dios en forma intencional escogió a Abraham y Sara. Escogió a los padres. No tenía un pueblo, lo inventó y tomó para comenzar su pueblo, 2 gentiles como Abraham y Sara. Ya tenía una edad bastante avanzada, eran viejitos, Sara no podía tener hijos, pero de una forma milagrosa Dios en forma intencional comenzó un pueblo, escogiendo a los padres, que después lo sacó de Egipto. El pueblo entero lo sacó de Egipto, y siempre en forma intencional
decidió también soportarlo en el desierto. ¿Cuántas murmuraciones? ¿Cuántos pecados de idolatría? ¿Cuántos pecados de infidelidad tuvo que aguantar Dios esos años de su pueblo que había escogido, que lo había sacado de Egipto y que ahora tenía que soportarlo en el desierto? Y después la parte final, que tiene que ver mucho con nosotros, desde mi punto de vista, le dio una herencia. Quiero destacar la forma intencional de Dios en llegar hasta este momento. En el caso del pueblo, la herencia de la tierra prometida, que se puede aplicar, por supuesto, a mi vida y a tu vida. Cuando Dios me llamó, lo hizo en forma intencional. Cuando me dio la oportunidad de elegir si creer en Él, en el Mesías, en Jesús, lo hizo en forma intencional. Permitió que alguien me hablara de Jesús, me llamó, me dio la oportunidad, la fe suficiente para creer, y lo hizo en forma intencional. No fue una casualidad. Esa persona me invitó a ese campamento ese fin de semana porque esa era la intención de Dios, rescatarme de mi Egipto. Me sacó del Egipto y no solo, y sigue aguantándome en mi camino hacia la herencia, viendo por ahí en mi vida infidelidad, incredulidad, pero siempre dándome por su gracia y su misericordia la oportunidad de levantarme y de seguir adelante hacia esa tierra prometida que es nuestro cielo, nuestra vida eterna con Jesús. ¿Cómo podemos poner en práctica lo que hemos visto hasta ahora? Creo en una forma muy simple, tomando una decisión muy importante, decidiendo ser intencional. No esperando ocasiones, sino creando ocasiones para poder compartir el Evangelio, para poder contar a las personas que Dios en forma intencional decidió rescatarnos. En forma intencional Jesús dejó su gloria para venir a morir en esa cruz y a resucitar, para darnos la oportunidad de ser perdonados de nuestros pecados, y de forma intencional quiere regalar esa herencia, el cielo, la vida eterna a todos aquellos que deciden confiar en el sacrificio, en la obra de Cristo en la cruz, creyendo que esa es la única forma para tener esa herencia. Ser intencional en hablar de Cristo y predicar el Evangelio, y ser intencional en servir a Dios. Y si hasta ahora tú nunca has hecho esta decisión en forma intencional, hoy es una muy buena ocasión para decidir de pedir a Dios el perdón de tus pecados y creer en el sacrificio de Cristo en la cruz, obra que hizo en forma intencional para regalarte la vida eterna. Hoy es el día mejor para hacer en forma intencional y decidir creer en esa obra. Te mando un gran abrazo. Espero que Dios pueda de alguna forma utilizar estas palabras para animarte y para hacerte entender mejor, ojalá, cuánto Dios te ama y cuánto es importante ser intencional en nuestra vida cristiana. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.